A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio de 1000 hojas en la señal de Telesucesos. Hoy, esta noche, conversaremos con ustedes una serie de temas y de inquietudes que nos interesan a todos. En los últimos tiempos, tal vez la sorpresa más grande que se haya dado a nivel político es la destitución del presidente de la Asamblea, José Serrano, y para eso contamos con la presencia de Henry Cucalón, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Muy buenas noches, Henry, un placer estar contigo y poder conversar sobre temas de interés. Marta, buenas noches. Muy buenas noches. Y no solamente la salida de José Serrano, sorprendente, la censura de Ochoa, el de la Supercom, y otros temas que creo que han puesto en movimiento una asamblea que por casi una década estuvo básicamente dormida, ¿no? Y entonces, empezando con este tema, quisiéramos empezar con el tema más candente. Henry Cucalón propuso justamente la moción para la destitución del entonces presidente de la Asamblea, José Serrano. Esto en medio de las críticas de quienes decían que no era un proceso constitucional por parte del correísmo. Entonces, cuéntanos un poco cuál era el eje de tu moción, que además logró tener una mayoría, más allá de la mayoría absoluta de los votos, 103 votos favorables. ¿Cómo están? Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los televidentes. Efectivamente, el proceso de destitución del presidente José Serrano y del inicio del juicio político al fiscal general es la consecuencia asimismo de un mandato aprobado por la Asamblea, que consistía en que primero se resuelvan las comparecencias, que a nuestro criterio eran ineludibles, eran importantísimos para que la ciudadanía conozca los entretelones de este bochornoso incidente del audio que ha comprometido la institucionalidad del país. Y por las mismas, es decir, de forma inmediata, la Asamblea Nacional delibere, razone, argumente sobre su destitución. Eso se aprobó inclusive el día miércoles 7. Lo que hicimos el día viernes fue escuchar las comparecencias y ejecutar ese planteamiento. Y les comento algo. Había algunos sectores, obviamente vinculados al oficialismo o al expresidente Serrano, que no les interesaba que sea renglón seguido. Por eso era importante mocionar, por eso era importante debatir. Y por eso en mi intervención fue directa a que tenía que haber una moción de destitución que cuente con el apoyo de los legisladores. Y tuve que hacer también una argumentación jurídica, además de política. A mí nunca me convenció pues la comparecencia. Y aquí estamos hablando de un acto de control político. Y habían algunos que querían arguir de que la Asamblea no podía hacer eso con sus representantes. Es más, en algo que para mí puede haber sido una ocurrencia, jamás una idea, dijeron que no había artículo para poder destituir un presidente. Es decir, el presidente de la Asamblea, la que se nombró hace poco, y los que vengan, son los únicos funcionarios públicos del Ecuador que tienen corona. Eso pues es inaceptable. Y esto por no querer citar históricamente cuando la Asamblea Nacional, Congreso, de forma motivada, puede resolver la cesación de quien es su representante. Obviamente guardando un debido proceso, con los votos requeridos, etc. Y eso efectivamente fue lo que sucedió el día viernes 9 de marzo. Aclarando algo que ha concitado alguna duda por parte de la ciudadanía. Dicen, ¿cómo es que una persona ya no es presidente de la Asamblea
y cómo sigue siendo asambleísta. No sé si ustedes les han planteado la misma inquietud. Sí. Un asunto muy fácil. Le ha pasado, yo les puedo citar más de 5 presidentes del Congreso que le ha pasado lo mismo. Porque la ley hace la separación. Una cosa es el proceso de cesación de institución de una autoridad, otro el de como asambleísta y otro el régimen sancionatorio. Puede pasar inclusive al revés, de que haya un cargo directivo, una dignidad que sea eliminado o cesado como asambleísta porque cae una sentencia ejecutoriada producto de un juicio penal o porque le revocaron el mandato sus electores, y si pierde su calidad de asambleísta, la consecuencia es que pierde su calidad de dignatario de la asamblea. Sí. Eso es importante porque ante la falta de argumentos y ante la sólida votación que fue suprapartidista, inclusive del correísmo, era obvio que se podía hacer más sin derecho constitucional administrativo. Yo lo puedo elegir de forma motivada, sí, obviamente también lo puedo destituir. Ahora, Henry, antes de la presentación y discusión de la moción al interior de los bloques, ¿existía tal vez ya la imagen de que José Serrano era un hombre caído de la presidencia de la Asamblea? Mire, si fuera por percepciones, uno puede ser crítico de las actuaciones más de cuando él fue 12 años ministro de Palacio y del presidente Correa. Eso no nunca estuvo en discusión. No, lo que sí me sorprendió a todos es la rapidez con que sucedió esto. ¿Por qué? Porque nadie se imaginaba un audio de este nivel que obviamente acelera lo que puede ser una crítica o una desaveniencia o no estar de acuerdo con su forma de pensar, que no la había. Obviamente el audio que compromete la institucionalidad del Ecuador, porque él es el presidente de la Asamblea, el otro es un excontralor prófugo de la justicia y nada más y nada menos que censurado por la Asamblea, y el otro señor en mención es el titular del Ministerio Público, acelera algo que ya era impresentable. Eso es lo que cambia un poco la dinámica, porque la oposición, la diferencia, la crítica siempre existió. Ante ese hecho que desencadena lo demás, nadie estuvo en discusión que él no podía seguir, él no podía ser nuestro representante. Hubieron vertientes de la forma, es donde se entra el debate, la crítica, que eso es normal. Nosotros propusimos que uno exhorta, uno solicita, renuncia, que primero es un acto de voluntad, le quiero aclarar. O sea, si la otra persona dice que no, no pasa nada. No me caben en los dedos de la mano las veces que autoridades le pidieron la renuncia a Glass y nunca renunció. Uno exhorta o pide cuando no depende de uno. Como cuando uno le dice al presidente, le exhorto, por favor, no se olvide la carretera que va de tal a tal lado. Pero cuando uno está en el ejercicio de su propia competencia y nosotros tenemos el ejercicio del control político a organismos de control y obviamente a nuestras dignidades, pedir la renuncia, más allá de que pedirla no está mal, pero que en resolución yo le pido la renuncia, más allá, no pasar lo declarativo, porque, señor, no iba a renunciar nunca. No renunció después de la comparecencia. No iba a renunciar nunca. Nuestra teoría fue que tenía que comparecer e iniciar un proceso de destitución y votar. Yo no sé si al principio alguna gente no quería que les cuenten el voto, porque lo mismo pasó con el señor Glass. Yo creo que hasta el mismo oficialismo quería que se vayan. Serrano le pidió la renuncia. Por eso es que nunca hubo el juicio político. Ustedes lo han analizado. Nadie quería que el señor Glass vaya a la tril porque iba a decir qué cosa. A mí nunca me preocupó, porque es un señor que ya iba caído. Al revés, hubiera sido una gran oportunidad para que el país pueda escuchar lo que nosotros como sus representantes podíamos hacer. Por eso nosotros siempre apelamos a la comparecencia y el proceso de destitución conjuntamente con el fiscal. Algunos sectores políticos siempre la quisieron sacar barata con el fiscal. Ojo, eso no crean que fue un olvido, no, que solo el presidente. Nosotros decíamos que sean los dos. Y esa fue nuestra posición. ¿Quién se opuso? No es que se opuso porque nadie tampoco le defiende al fiscal, sino que en estas omisiones de procesos que parecen accidentales pueden terminar beneficiándonos a alguien. Después, y eso es lo positivo, después de las escaramuzas y los temas partidistas, se confluye en un tema institucional como asamblea, porque nosotros éramos los primeros afectados en la institucionalidad como asamblea. Lo positivo fue que cuando ya se trató, hubo unanimidad en que se apruebe que los señores tenían que venir e iniciar el proceso. Eso también tengo que rescatar de todos los partidos. Eso es bueno. Eso es bueno para el país. Eso es bueno para la asamblea. Entonces, eso fue lo que sucedió al final. Una pregunta, o sea, tu moción contemplaba también el juicio. El inicio del juicio político es el punto número 2. Yo siempre los vinculé. Así es. Siempre los vinculé. Se aprobó con los mismos 103 votos y para conocimiento
de todos quienes nos pueden ver. Esperemos que el día de mañana, Dios mediante, ya hoy día se les ha notificado el resto de movimientos y partidos políticos con representación en la Asamblea cuál es el proyecto de nuestra demanda, porque por más que 103 votos nos han dado ese apoyo en un proceso sui generis, en que hemos comenzado por el final, esto no ha pasado nunca, lo cual le da mayor fortaleza, mayor peso. Hay que hacer un documento, una demanda de juicio político, hay que recoger las firmas, tiene que pasar por el CAL y tiene que ir a la Comisión de Fiscalización. Pura tramitología. Porque tiene Claro, que porque llegar ya al fue pleno. votado. Fue votado y la reacción, porque yo la hice, es el inicio del proceso tendiente a enjuiciar políticamente. Yo, aparte, soy abogado, tengo que ser muy meticuloso en esto, más allá que son resoluciones de carácter política. No, en este tipo de temas tan graves para el país uno no puede ser muy silvestre. Permite reducir los tiempos entonces para la llegada ¿Cuándo del podríamos fiscal? esperar el tema de cuándo empieza Más allá el que juicio aquí de entre nos, una vez más, ¿no? Si hubiera lógica y sentido común, el señor debería renunciar, ¿no? Pero una vez más, como aquí no existe eso, porque parte del problema es que él, por defenderse de las acusaciones, válidas o no, sobre sus actuaciones el 30S, con las cuales obviamente no estamos de acuerdo, arrastró pues al Ministerio Público en esta jugarreta de audios, violando códigos penales con dedicatoria o no. Y esa es la imputación de incumplimiento de funciones políticas que nosotros estamos poniendo. No los demás casos, porque esto es político. Si mañana ha omitido, mañana ha violado la ley, ha cometido delitos, eso es jurisdicción penal, ese es otro ámbito. Esperemos que si se presenta lo antes posible, ojalá en los próximos días, esto pueda ser evacuado no más de en 20 días, más o menos, porque yo creo que tanto el CAL no puede poner óbice alguno. La Comisión de Fiscalización tiene que cumplir con plazos mínimos. Debe ser, respetando el proceso político, sí debe ser algo relativamente sumarísimo, si lo queremos poner de esa manera. Ahora, al siguiente paso, la elección de Elizabeth Cabezas como presidenta de la Asamblea. Una de cal y otra de arena por el Partido Social Cristiano, porque han sido fuertemente criticados por haber votado a favor de la señora Cabezas. Yo acepto las críticas y mi obligación siempre es rendir cuentas y explicar. Usted comprenderá que quienes han reemplazado las neuronas por ciertos tecleos no van a entender nunca. Para eso es importante estos espacios para explicar jurídica y políticamente. Y si tengo que hacer lo correcto, sin violar la ley, no me importa más o menos, porque ese es el tema. Hay gente que solo lo ve por las cuestiones electorales. Yo lo quiero hacer lo correcto. Mire, así como usted me dice que por votar, si queremos jugar al maniqueísmo del blanco y negro, entonces si yo hubiera permitido que ayer la moción del correísmo triunfe, que es que no se designa a nadie para que la señora Bonilla suceda directamente la presidencia con un manoseo constitucional, alcahueteado por algunos que lo que quieren es el caos, entonces yo estuviera desaparecido. Yo no quiero ir a la teoría del mal menor. Ese es un simplismo político que conmigo no juega y a mí no me importan los votos. Pero cuidado a lo que estamos jugando, porque aquí veo que hay gente que por andar mareada en ciertas cosas ya no sabe ni sumar ni restar. Primero, lo que ayer se hizo fue elegir a una presidenta de transición. Va a estar 1 año, 2 meses. Clarísimo. Así estipula la Constitución y la ley. Era el partido, no por ley, eso estaba en la Constitución del 98. Yo no voy a caer también en esa trampa. Era el que tenía mayor votos, porque si fuera por méritos, yo siempre he respetado a May Montaño, si fuera por méritos, cualquiera de mi bloque legislativo es mejor que cualquiera de la Asamblea, y eso lo sabe todo el mundo, más allá que no lo quieran decir, para no decir yo mismo, porque sería no ético. Así que si fuera por mérito, cualquiera menos que la señora Cabezas. Comenzando por los de mi partido, mujeres y hombres. Y eso la gente seria lo reconoce. Transitoria, 1, 2, son los que más votos tienen. ¿Yo tiene los votos? No. Y de hecho me sorprende porque ahora veo que todo el mundo se resiente. Yo fui candidato contra el señor Serrano y nadie votó por mí. Y yo no ando lloriqueando. Nadie votó por mí. Y yo no me desahogo por ahí. Yo me enfrenté al señor Serrano y me ganó. Y después mocioné y él salió. Así es la vida, así es la política. Tercero, ayer hubieron varias mociones, ¿no? Que veo que hay gente que no sigue el transcurso parlamentario. Primera moción, el reparto de la troncha. Descabezar toda la asamblea nuevamente. Nosotros votamos en contra, pero esa parte veo que algunos que no les entran en 140 caracteres, veo que no la han leído. Entonces, los que tanto critican las purezas en las votaciones, votaron con el morenismo, pues. Porque votaron con el oficialismo, ese que dicen detestar, para repartirse toda la asamblea. Nosotros votamos en contra. Pero cuando se vota para que exista un presidente y que la señora no entre por las tranqueras,
La señora, la palomita Cuculí, que dice que no es ni correísta ni Alianza País, pero estaba lista para entrar. Por los que dicen que ya no la quieren, por los correístas, que es el verdadero problema, y el gran jugador que está atrás de todo y que alguna gente le está haciendo el juego y no se están dando cuenta. ¿Me explico? Este jugador escondido, esta amenaza fantasma, si estamos hablando en tema de las guerras de las galaxias, resulta ser que ahí sí critican cuando votan con los otros. O sea, para la troncha está bien unirse, pero para votar que existe un presidente y que se cumpla una agenda, ahí sí está mal. Vamos a las matemáticas puras. Sin los votos del Partido Social Cristiano, la señora no es elegida. Pero si yo le sumo los votos del Partido Social Cristiano a la señora May Montaño, que le he reiterado mi respeto y compañera de lucha del periodo pasado, no llegaba pues ni a la cuarta de las esquinas. Pero como así el mundo es simplista, aquí no pasa nada. Lo importante, y lo vamos a ver en estos días, hemos votado sí por responsabilidad, por institucionalidad, no por votos y no por cargos. En los próximos días, cuando se repartan la asamblea, ya van a ver que nosotros no seremos ni porteros de la última comisión. Y ahí le daremos la vuelta a la página. Una pregunta, ¿por qué ver como algo negativo la reestructuración de la Asamblea cuando hay gente altamente cuestionada liderando comisiones que nunca debió liderar? Ahorita acaba recién de salir Espinosa, pero uno podría cuestionar a varios cabezas y yo de también. Las comisiones. Esa es otra teoría que gracias a estos espacios, por eso puedo explicar. Por ahí, pues, los que solo hablan por ahí, porque yo soy jefe de un partido, yo no soy jefe de troles, valga la aclaración, y soy diputado. Así como los jueces hablan a través de providencias, yo hablo a través de mi curul y a través de estos espacios. Han dicho que nosotros no queremos la reestructuración. Yo no dije eso, nunca. Nosotros hemos dicho, se tienen que cambiar siguiendo el proceso. Uno es internamente. La caída del señor Espinosa se debe, entre otras cosas, al trabajo de la señora Pazlip, no el Espíritu Santo, que actúa muy pocas veces. Yo no lo he visto todavía, ojalá que lo pueda ver en algún momento. Internamente, de todas las comisiones, nosotros pusimos el ejemplo de educación, que era un caos absoluto, de soberanía, caos absoluto, salud, caos absoluto. Por supuesto que se puede mover. Y si los quieren cambiar, que los cambien. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho, señores? Cuidado con un plumazo, que es lo que querían hasta los más tirados e ilustrados en la asamblea. Los que nunca hablan en el pleno, pero que son muy hábiles en otras cosas. Es con un solo plumazo lo que le criticaban a los partidos antiguos. Volarse todo y meter a todo el mundo en el mismo saco sin motivación. Y eso nosotros no estamos. Si lo quieren hacer, que lo hagan. Nosotros no estamos. Y peor, lo hacen aprovechando ese caos, que hay que corregirlo en todas las comisiones necesarias para meter sellos de presidente y vicepresidente. Y luego poner otro ejemplo, porque también nos critican. Es que Cucalón y el PS protege al CAL. Al CAL que protegió a Glass. Es el silogismo más estúpido que he visto en mi vida y el más simplón. No, señores. Lo que hemos dicho es que el CAL como el CAL es un organismo. Ahí están representaciones por bancadas. El señor Torres, que representa mi bancada, que tiene el cupo, porque así lo establece la Constitución, a nosotros no nos ha fallado. Y creo que el señor Donoso de Creo tampoco. Tienen un problema con las otras dos vocales. Pues entonces vayan, motiven, argumenten, aprendan. Déjense de hablar así en rapidito y aprendan a ser legisladores. Y digan que ya no pertenecen a ninguna bancada y hagan una resolución fundamentada para bajarla. Pero digan el CAL, porque ese es el reparto, ese es el relajo en el cual nosotros no estamos. Y eso se verá en los próximos días. Esa es la diferencia. No podemos caer, no, es que quieren que se queden como está. Bingo, entonces Cucalón y el PCC quieren que las comisiones sigan como están. Ese jueguito yo no me lo voy a comer. Es decir, avisoramos una reforma y un cambio en las comisiones. Sin duda alguna, es necesario. Hay unas que han funcionado más que otras. Otra vez más por la malinterpretación. Ya, la otra vez también, pues. La señora Ventimilla defiende a la guinaga. Ese es el simplismo, y disculpe que sea reiterativo, porque si no lo explico aquí didácticamente, casi dibujando, es muy difícil hacerlo en pequeños caracteres. No. Lo que nosotros hemos dicho es lo siguiente. La señora Guinaga pues merece todo mi repudio político. Merece mi aprecio personal. Fue hasta mi compañera de la universidad. Lo hemos estado a lo largo de los años. Debates intensos, formas distintas de ver entre el estatismo de ella y entre comillas estatismo, si es que tiene esa filosofía, está en el grupo, y un liberalismo social. Lo que hemos dicho es que en mi comisión es distinto a lo que nosotros vemos, su posición. Tiene una posición normal, no ha podido hacer nada del otro mundo. No sé si por mérito o porque a lo mejor nosotros no se lo hubiéramos permitido. Esa declaración puesta en diminutivo, claro, pues el Partido Social Cristiano apoya a la señora Guinaga una vez más. Eso es lo que tiene medio fregado también y al descrédito también de las instituciones y del Congreso Nacional. Si la señora se tiene que ir,
cumpliendo los procedimientos, o ahora que se van a tomar todas las comisiones, que se haga. Nadie la defiende. Lo que nosotros hemos hecho la separación es que ella no ha sido Espinosa y no ha sido la señora Solís. No significa que sea buena, porque en el Pleno nos hemos dado tute y nos seguiremos dando tute. Pero la comisión no ha podido hacer lo que le ha venido en gana, porque no se lo hemos permitido o porque ella ha tenido una posición distinta de los otros 4 años. Porque yo le quiero decir una cosa, este es mi segundo periodo de diputado. Y la señora Aguinaga, que en lo personal merece mi respeto y políticamente hay un abismo que nos diferencia, no es la misma de ahora. En el manejo, 4 años. En el manejo, las ideas siguen siendo las mismas a través y el de error siempre. de la buena fe sigue por por eso ahí. le digo, en el manejo, porque antes cuando eran directivos era otro paseo. Estamos hablando es del manejo, no de los conceptos. Los conceptos, por favor. Mire, y le hago otra reflexión. Aquí algunos están que se enredan en esto. El problema que tiene el correísmo es algo inédito en la historia ecuatoriana. Todos los partidos tienen problemas, todos los partidos tienen divergencias. Ahora veo que dicen que se pelean entre las tendencias. No sé cuáles son las tendencias en el ECOR, y eso que he sido profesor de ciencias políticas muchos años. Pero el problema en ese país, del correísmo, que ya son otra tendencia, no es quién va a ser candidato a la alcaldía de Guayaquil, quién va a ser candidato a la Asamblea Nacional, quién es el candidato a la presidencia del Congreso, la República, que eso es normal, y hay celos y disputas. No, aquí es quién se va preso y quién no se va preso. Es otro nivel de preocupación. Nosotros queremos sacar leyes, podemos estar en diferencias con otros bloques en cuanto a la mecánica, en cómo sale el señor Serrano, pero el problema que tienen ellos tiene otro giro, y ustedes lo saben porque lo han analizado. Sobre ese tema precisamente, para los televidentes, porque uno un poco lo sabe, pero me gustaría que desde tu posición de jefe de bloque, asambleísta y además jurista, le expliques a los televidentes. ¿Cuál es el proceso para que un legislador pierda su curul? Nosotros vivimos un proceso bárbaro que fue el de Clever Jiménez, que sin justificación alguna y violando su inmunidad parlamentaria fue perseguido, juzgado, algo que algún día tendrá que repararse. Pero tenemos varios legisladores, y todos ellos del correísmo, y algunos ahora también ya leninistas, que tienen casos que podrían llevar a eso. Estamos hablando del señor Albornoz por el tema de Caminosca. Estamos hablando del señor Espinosa, que de ese informe que sale de la Comisión Ampetra puede tener responsabilidades penales por el tema del abuso masivo de los niños en los planteles escolares bajo su responsabilidad. Estamos hablando incluso del señor Coyaguazo o del propio José Serrano. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? En el caso, o incluso la señora Aguinaga, si avanza más lo de la glosa y el error de buena fe. ¿Cuál es el procedimiento que corresponde en derecho para que un asambleísta enfrente la justicia e incluso si llega a una sentencia, si se llega a sentencia ejecutoria, puede enfrentar su destitución? Como toda dignidad de ejercicio, tiene sus prohibiciones, tiene sus limitaciones y tiene sus atribuciones. No son simples funcionarios, sino que son elegidos por el voto popular, como si puede ser un presidente de la República o un alcalde, lo cual no significa que haya impunidad. Y recordemos que la inmunidad, y usted ha sido legisladora, es para efectos de investigación, es esa reserva, esa protección que se tiene para no poder ser enjuiciados en el ejercicio de esa calidad. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 115, pone varios ejemplos de cómo un asambleísta puede terminar sus funciones. Una de esas, porque aparte término el periodo, muerte, yo les puse las más importantes para mí, la revocatoria de mandato. Aquí hay muchos legisladores que a partir de mayo de este año, que se cumple el primero, más allá que puede ser un gasto oneroso, deben ser revocados del mandato por la profunda decepción, traición, por los problemas penales que eso conlleva. Eso depende de la ciudadanía. Es decir, hay un escenario para eso. Pero por supuesto, se puede conjuntamente hacer, inclusive con las elecciones del próximo año. La revocatoria, tanto la ciudadanía, tanto los organismos de participación pelearon por eso y casi no se cumple. La famosa revocatoria de mandato, que existía para todos en la Constitución del 98, y que a partir de la de Montecristi se la amplió inclusive al presidente de la República. Recordemos que hace unos años Carlos Vera inició un proceso y le guardo reconocimiento por su valentía en el momento de mayor apogeo del correísmo, donde todo el mundo era correísta, porque ahora es como un club ser anticorreísta, es muy fácil. Y los más rabiosos son los que eran cachiporreros de Correa, porque así es la vida, ese es el mundo, esas son las cosas que pasan. Pero bueno, en todo caso, esa es una medida. Y la otra, la que tú dices, muy importante, la parte penal. Porque muchos asambleístas están incursos en procesos penales cuyas primeras etapas son levantamiento de inmunidades. Y yo me solidarizo, fue mi compañero, lo que hicieron
en el periodo pasado, Clever, no tiene presentación y eso tarde o temprano se ganarán, esas sí, las demandas internacionales. Porque aquí resulta ser que el presidente al ojo y el señor presidente de la Corte Suprema al ojo interpretaban cuándo era el ejercicio, no ejercicio de sus funciones, cuando ni la historia, ni la Constitución, ni la ley hacen esa diferenciación y lo sabemos todo. Y esto no tiene nada que ver con el tema ideológico. Entonces, vayan avanzando estos procesos penales, se tendrá que tener el levantamiento de inmunidad para todos ellos y claro, viene el famoso concepto ya de la sentencia ejecutoriada en firme, que hace que automáticamente uno pierda la calidad de legislador. No es lo más común, porque una vez más regresamos a esa lógica y sentido común que no esté imperando. Si un legislador aquí o en cualquier parte del mundo ve cómo van avanzando las investigaciones, lo lógico es renunciar. No, me falta la segunda. He apelado en casación. Por Dios, peor cuando se representa una dignidad pública. Así que sí hay los elementos. Y yo creo que en estos 3 años y pico que se vienen, si es que la Asamblea continúa, ese va a ser otro de los desafíos. Hay temas, Marta, Cristian, hay temas que no son ya de análisis político, son de temas de tras las rejas. Hay gente que lo penal lo quiere hacer político para amortiguar. Hay temas que no deberían pasar por el enjuiciamiento político, sino que la justicia opere. Es decir, es un escenario posible y en buena hora poder escucharlo. Lamentablemente, Henry, Marta, se nos acaba el tiempo y pues teníamos una serie de consultas que hacerte, pero lamentablemente el tiempo siempre nos es corto y habrá nuevas oportunidades para charlar. Así que Marta, Henry, muchas gracias. Será hasta el próximo martes. Un abrazo, estimados televidentes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas.